Vivimos en un mundo cambiante donde constantemente nos enfrentamos a sucesos inesperados, conflictos, avances o decisiones que cambian por completo el rumbo de lo que creíamos inalterable. Es así como muchas veces nos toca desaprender para aprender o comenzar a reimaginar. En esta temporada queremos invitarte para que juntos reimaginemos nuestro presente y futuro. Es hora de abrirnos a nuevas miradas. Este es un podcast realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Editorial ITM como parte de su apuesta por la apropiación social, científica y tecnológica. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast en su temporada Reimaginando. Gracias por conectarse con nosotros y por regalarse este espacio para reimaginar juntos el mundo que habitamos. Hoy vamos a hablar sobre lo cambiante que es la ciudad, las diversas formas en que las personas la habitamos y las dinámicas que se han gestado a partir de la diversidad que habita en ella. Para eso nos acompaña Gilmer Mesa, él es docente, hora cátedra del ITM. Bienvenido, Gilmer, muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a vos y al ITM por tenerme en cuenta para este programa. Bueno, Gilmer, empecemos hablando de, Medellín es claro que vivió unas dinámicas sicariales en los años 80, 90, que de alguna u otra manera pues influyeron en gran medida en las aspiraciones de los jóvenes de la época, en esos temores, en esas preocupaciones de los padres de familia y en general pues todo esto impactó y gestó lo que es la cultura narca, ¿cierto? ¿Este tipo de dinámica aún se vive en nuestra ciudad o de pronto en algunos sectores de ella? ¿O es parte del pasado? No, nunca, porque el fenómeno narco tampoco es parte del pasado, porque seguimos viviendo en una sociedad muy narca, incluso ya que ha escalado a otros niveles y a otros estadios de la sociedad que se hacen también muy visibles. Entonces, digamos que el reducto de ese proyecto pues, social en principio y político después, tiene una incidencia en la cultura brutal y expansiva que se ha mantenido muy vigente desde los 80, 90 hasta ahora. Digamos que como cualquier efecto cultural también ha ido mutando y ha ido teniendo como transformaciones en la ciudad y en sus dinámicas, pero sigue vigente, por supuesto que sí. Por ejemplo, ¿como qué tipo de manifestaciones de pronto podríamos decir que aún siguen vigentes de esa cultura pues narco y toda esta cultura sicarial que se vivía en esos años? Yo creo que primero tenemos que hacer como una diferencia, creo que es necesaria entre lo narco y lo sicarial, que son dos cosas que a veces se coadyuvaron y que se juntaron, pero que son dos fenómenos que corren en direcciones contrarias, a veces paralelas. Porque, por ejemplo, en los 80 y 90 en los barrios lo que se veía era una estructura sicarial, narca no tanto, porque aunque estaban alimentados por el músculo financiero del narcotráfico, eran dinámicas distintas, ¿cierto? Que era más el bandido de barrio que el gran narco que mandaba cargamentos a otro país y demás. Entonces, bueno, por un lado, y digamos, esto impactó. Es más, hay una pregunta que incluso no me surge a mí, sino que ha sido como leitmotiv de algunos autores, entre ellos se me ocurre aquí Ana Cristina Aristizábal en el libro Medellín a Oscuras, y es si lo narco cambió los valores del antioqueño o justamente los valores del antioqueño propiciaron un fenómeno tan abarcante como lo narco. Y es que yo creo que en realidad lo que queda, si después de que despulpamos mucho este fenómeno cultural, lo que queda es casi que un imperativo, y es conseguir las cosas de la manera más expedita, buscar el camino fácil. Y eso, si bien sí se potencia mucho en la época de lo narco, con un análisis más profundo también vemos que no era tan fácil, pero sí ha sido como un lema y casi que un eslogan del antioqueño desde el principio. No es raro que Charles Safray, un viajero francés del siglo XIX, en uno de sus escritos que se llama Viaje a la Nueva Granada, describa tan claramente al antioqueño en su afán de conquistar el éxito a través del dinero única y exclusivamente. Casi que eso era lo único que daría valor social a
a una persona. Incluso él lo dice muy claramente, si es muy ingenioso, se le dice es bueno pero muy pobre, pero si es muy ingenioso y consigue plata, le dice que es muy buena persona, muy inteligente, etcétera, etcétera. Y en el ethos nuestro y en el subconsciente también están muchas formas que se nos quedaron, y una es aquella que es de la que parte la primicia del libro de Ana Cristina, y es aquella que le decían los padres a los hijos: consiga plata, mijo, decentemente, y si no puede, consiga plata, mijo. Entonces, creo que eso que después ya se volvió tan palpable con el fenómeno narco, porque ellos mostraron una vía que, vuelvo y repito, no era fácil, pero sí era muy vistosa de alcanzar ese éxito económico de esa forma. Creo que eso sí quedó en el inconsciente y se mantiene hasta hoy en día de una manera muy profunda. Además, también en la estética narca es muy vistosa y muy cotidiana. Hoy vemos a muchos jóvenes incluso todavía con mucha tendencia a esa estética y a esa postura frente a la sociedad. Así es. Gilbert, por ejemplo, en esta época de los 80 y los 90, la gente cómo vivía en los barrios, ¿cierto? Cómo habitaban esos barrios populares de la ciudad, por ejemplo, y cómo se habitan hoy en día. Porque pues de pronto uno pensaría que en esa época, no sé, era representativo ese jolgorio de cerrar la cuadra para jugar fútbol, de cerrar la cuadra para pasar las fechas navideñas, y hacer como esas relaciones interpersonales tan fuertes con los vecinos, ¿cierto? Había como esa vecindad. Hoy en día que pues las cosas han cambiado, que de pronto hay unos intereses diferentes en los jóvenes, que ha cambiado de alguna u otra manera el sentido de familia, ¿todavía de pronto en los barrios populares se sigue gestando lo mismo o ha cambiado? Sí, yo creo que también de las muy pocas cosas rescatables de esos fenómenos de combos y de bandas de los 80 y los 90 es que podríamos tomarlo como un concepto de familia extendida. Entonces, que es una dinámica muy barrial también, en donde todo se compartía, también las desgracias, ¿cierto? Y también los negocios ilícitos y también un montón de cosas, pero también hay una solidaridad a toda prueba que se ve muy claramente en lo que vos decís, en las celebraciones populares para todo el mundo, en cerrar la cuadra en diciembre, en matar un marrano para toda la cuadra, en hacer un sancocho, etcétera. Y esas dinámicas, sí perviven con ligeras variaciones también, pero sí creo que los barrios populares son tradicionales en eso. Creo que porque en gran medida también, pues ya ahora los que patrocinamos y hacemos esas fiestas somos los que la vivimos cuando éramos niños. Entonces tendemos a mantener la tradición, pero creo que, o no me podría aventurar a que esto permanezca en el tiempo, sobre todo con esta generación que viene. Pero creo que no es una cuestión tampoco de los barrios populares únicamente, ni de Medellín únicamente, ni de Colombia. Creo que Internet cambió el mundo, y al cambiarlo, cambió también las dinámicas interpersonales. Ya no hay un punto de encuentro neutral como era una esquina. El concepto de esquina, por ejemplo, ya no se da. Ahora la gente tiene 5.000 amigos en Facebook, pero no conoce a ninguno. En cambio, uno tenía 10 o 15 y todos estaban en la esquina y no había que hacer nada, simplemente ir a la esquina para que pasaran las relaciones que tendrían que pasar. Entonces yo creo que es eso, lo que vos decís, muchas de esas cosas sí han ido cambiando, pero es una lógica universal, que ya las formas de relacionamiento interpersonal han cambiado, que ya es... Sí, no me lo estás preguntando, pero puedo desviarme un poco porque tiene que ver con lo mismo. Yo creo que también hay un proyecto del capitalismo de hacer productivo el ocio, y entonces ha propiciado que muchas de esas dinámicas cambien. Por ejemplo, ya no es... O sea, hay que poner a producir todo, hasta lo que era simplemente ocio. Por ejemplo, ya es muy difícil encontrar que cierre una calle para jugar un partido. Ya la gente va y paga una cancha particular. Centro comercial. Y ya no hay un concepto de esquina y tienda, sino que van a un centro comercial, a una discoteca, a un bar. Es decir, todo hay que pagar por estar sin hacer nada, ¿cierto? Sí. Entonces, y creo que eso está muy asociado a este capitalismo a ultranza, en donde lo que no es productivo es complicado. De hecho, el negocio es la negación del ocio.
¿cierto? Entonces hay que volver negocio cualquier cosa, hasta el ocio. Así es. Gilmer, devolviéndome un poco a algo que mencionabas ahora con todo este tema de la cultura narco, las producciones audiovisuales, sin duda alguna, han puesto a Medellín pues como en ese ojo internacional y pues en general también en parte por todas las transformaciones que ha sufrido nuestra ciudad, han llevado a que se convierta en un destino muy atractivo para los extranjeros, ¿cierto? Sectores como Provenza, Parque Lleras, y pues diferentes sitios turísticos de Medellín, de verdad nos demuestran que hay una cantidad de extranjeros. Recibir a extranjeros de pronto en ese nivel ha cambiado las dinámicas y las formas en la que nosotros como habitantes disfrutamos de la ciudad, nos apropiamos de la ciudad y nos desenvolvemos en ella. Pues yo creo que alguna parte de las ciudades, que siempre que hablamos de las ciudades, yo doy un curso justo sobre la ciudad. Es complejo porque Medellín no es una ciudad, son muchas ciudades. Entonces yo creo que en algunos sitios y algunas ciudades de esas, la vida ha cambiado muy poco porque lleguen extranjeros. En otros, ostensiblemente sí, claro que sí. De hecho, se han mudado algunas dinámicas de barrios populares a ese tipo de ambientes también porque se vuelven como centros comerciales de otro tipo de comercio, pero eso no es nuevo, eso pasó con Guayaquil en la década del 20 y el 30, y llegaba la gente en el tranvía, antes todo el mundo, ahí había un intercambio comercial de todo tipo, desde productos hasta cuerpos, etcétera, ¿cierto? Entonces creo que lo que cambiamos fue geográficamente de ubicación, pero eso ha existido siempre. Como también sé que los extranjeros llegan y conocen solo una de esas múltiples ciudades, que no, pues además pues tampoco les interesa conocer la otra. Y de hecho entre esas múltiples ciudades hay ciudades que no se tocan unas a otras, ¿cierto? Entonces en esas que ellos conocen y que les interesa, pues supongo que crearon unas dinámicas particulares para atender a ese tipo de extranjeros, que también me parece un poco eh, eh, loco, por llamarlo de alguna manera, que nos sintamos como mal, porque es que en realidad Medellín y la mayoría de la gente de Medellín no está pendiente de qué hacen esos extranjeros, eso es más una cosa de carácter gubernamental y propagandístico, que se preocupan mucho por cómo nos ven afuera. Y también tendríamos que evaluar qué tipo de turistas son los que vienen. A mí me enloquecía cuando un alcalde de aquí, por ejemplo, criticaba porque un personaje venía aquí, visitaba la tumba de Pablo Escobar y se ponía a fumar marihuana y pues es que eso habla mal del personaje, no de nosotros. De verdad, o sea, cada uno tiene que hacerse responsable también de la historia que carga a cuestas. Y porque alguien venga y diga que en Medellín vivía Pablo Escobar, que en efecto vivía, y se ponga a fumar vareta, y pues, el problema es de ese personaje, no de nosotros. No veo por qué, me parece que es un poco un complejo de inferioridad también de estar pendiente no de cómo vivimos nosotros, sino de cómo nos ven que vivamos nosotros. Y eso ha creado también una suerte de doble moral, que es la moral pública que quieren vender, que abarca muy poquita gente, que cobija muy poquita gente, que es mentira. Y lo que vivimos realmente la mayoría de las personas, los de a pie, que tenemos que hacer una ciudad distinta en la que nos levantamos y sobrevivimos cada día, y que a eso nos afecta muy poco esos visitantes que vengan con ese tipo de intenciones, también a buscar prostitución y a buscar drogas y tal, que los habrá aquí o en cualquier parte del mundo, y que ellos tendrán que responder por esos objetivos de visita, no nosotros. ¿Cierto? Nosotros tenemos que seguirnos levantando, a levantar, valga la tautología, a levantar la familia todos los días, con yendo al trabajo, haciendo este tipo de cosas, ¿cierto? Y esa ciudad es, como te digo, no creo que tenga ninguna incidencia. Yo hace mucho tiempo me rayaba mucho con cómo nos veía la gente. Yo soy de un barrio popular también y me molestaba cuando hablaban del barrio y tal. Y a veces todavía me molesta, pues ya no de esa manera. Y cuando salí fuera del país y que todo el mundo le dijera a uno que era narco y tal, o que si aquí tiramos mucho perico o esto, y yo después ya como que me tranquilicé y dije, ¿en serio si alguien piensa que la única pregunta que le puede hacer a uno que viene de Medellín es por el perico? El problema del perico es de él, no mío. Okay. Y la ignorancia del otro con respecto al barrio en que yo vivo, si cree que es un barrio muy peligroso y nunca ha pasado por él y que todos nos matamos allá y nunca ha pasado por él, el problema es de la ignorancia de él. Entonces yo ya no tengo nada que hacer tampoco en responder por la ignorancia de otro.
Total, que no tienen esa mirada panorámica, Sí, sino que está súper sesgado, no sé, hay... sesgado, simplista y muy estúpido, Ujú. pues realmente. Gilmer, de pronto, no sé, ¿has logrado identificar que algunos lugares de la ciudad ya de un tiempo para acá hayan cobrado más protagonismo que otros? O de pronto podríamos decir que, como pues lo mencionabas ahora, hay diversos contrastes en nuestra ciudad y los extranjeros también son de diversos gustos, entonces es como para cada uno visita lo que le llama la atención, ¿cierto? No estamos mediados en que simplemente hubo una transformación de esos lugares icónicos y esos lugares que antes eran reconocidos por ser súper turísticos y que de pronto se han visto rezagados por otros que han de pronto cobrado más importancia por algún motivo. Es que yo creo que de todas maneras también todas las dinámicas tienen, todas las ciudades, perdón, tienen sus propias dinámicas. Y una cosa es la ciudad planeada y otra la ciudad habitada. A mí, yo siempre me gusta poner como ejemplo estas bancas de cemento que hacía la Sociedad de Mejoras Públicas, que todo el mundo se sentaba en el respaldo, ¿cierto? Se sentaban con los pies en el asiento, Sí. ¿cierto? Y yo decía, eso es muy clásico de lo que es una ciudad. Una cosa es como usted pensó que la podía diseñar y otra como la habitó la gente. Entonces, claro, por esa forma de habitar que tenemos nosotros, hay sitios que van tomando como cierto carácter y lo mantienen en el tiempo, y hay otros que se ponen de moda y tal. Casi nunca ha servido eso de como que planear a la gente para que utilicen un sitio de determinada manera. Eso casi nunca funciona. Y no, como te dije ahora con otro ejemplo, no es nuevo. Eso pasó con la Plaza de Mercado de Guayaquil, que la pensaron que iba a ser una plaza muy gomela y tal, y lo terminó habitando la gente como le dio la gana, y por eso tuvo una vigencia muy poca. El barrio Prado también, que Ricardo Lano tenía una idea de que iba a ser un barrio exclusivo de la élite, y eso se le salió de las manos y tuvo una vigencia de 20 años, y ya después lo habitamos de otra manera. Y así con cada uno de los lugares de la ciudad va creando sus propias dinámicas y sus propias necesidades. Y no sabemos bien por qué unos sitios terminan siendo utilizados de una manera y otros de otra, y algunos sitios se ponen de moda y otros decaen, ¿cierto? Y cada cierto tiempo también se renuevan. Sí. Entonces creo que Medellín en eso sí es muy arquetípica de las ciudades modernas. Cada punto va ganando su espacio, pero es la gente la que lo hace, Así es. ¿cierto? No es, por eso yo nunca he creído mucho, y además casi todos han fracasado o terminan siendo otra cosa. El plan Medellín Futuro de la Sociedad de Mejoras Públicas del 10, el plan piloto en los 40 y los 50, la planeación que hizo Winnie Ricer, todo el que ha planeado la ciudad termina siendo otra cosa distinta, porque la gente creamos unas dinámicas y unas necesidades que vamos solventando lo mejor que podamos. Así es. Gilmer, pues cambiando un poco de tema, la pandemia sin duda alguna pues generó grandes transformaciones en diferentes ámbitos de nuestra vida. ¿Crees que de pronto la pandemia nos ha obligado a redescubrir la ciudad y a vivirla de alguna manera diferente? Porque pues uno en todo el tema del confinamiento, yo creo que todos añorábamos esos espacios públicos, tener la posibilidad de gestar todas esas dinámicas que pues hoy en día las retomamos, ¿cierto? Pero que de verdad era un sentimiento de querer salir y ahí sí disfrutarme la ciudad, ir a la esquina. Eso, pero yo creo que es muy típico, es de que todos no valoramos las cosas que tenemos hasta que no las perdemos. Entonces yo claro, creo que la gente entendió la importancia del afuera y de compartir otras cosas distintas en la calle, incluso con desconocidos y demás. A mí me llamó mucho la atención una cosa, y es que, por ejemplo, un evento como la Feria del Libro, que si bien convoca gente, es como un público más específico, o fue para un público muy específico, y una vez se terminó la pandemia fue de los primeros eventos públicos que hubo, y eso era Fue. pero tefiado de gente. Y yo decía, ¿y qué tanto interés en los libros? Y no, realmente era más un interés en verse, en tocarse, en chocarse con la gente. Es que el contacto humano es muy necesario. Total. Cuando nos llegó esta vaina que a todos nos cogió fuera de base, pues nos dimos cuenta que, es que era muy importante esto de vernos, esto de hablar, de eso, Compartir el mismo espacio. meternos a un metro en donde todos nos chocamos con todos. Entonces, claro, yo creo que eso, y eso se vio en todos los ámbitos, y creo que ahora estamos volviendo como a cierta normalidad, que es que la pandemia fue algo muy extremo. Yo creo que a todos nos gusta
salir y encerrarnos en las medidas justas, ¿cierto? Es lo mismo, si nos prohibieran mantenernos encerrados, también añoraría uno, bueno, cuando me quedo solo, pues, Total. es cuando puedo dormir solo y en mi casa y hacer mis cosas yo. Entonces creo que es parte de ese fenómeno, no tanto de una valoración de la ciudad, sino de una valoración de lo que teníamos que ya no tenemos. Bueno, Gilmer, para finalizar, ¿qué tan necesario crees que es preguntarnos cómo habitamos la ciudad para generar esa transformación social que nos permita cambiar tanto la forma como el fondo? Sí, creo que una muy buena pregunta. Yo hace muchos años dejé de pensar y cada vez estoy más convencido de eso, que las revoluciones que tienen como objetivo el afuera son vacuas y terminan fracasando. Creo que esas revoluciones que mostrarán algún cambio afuera tienen que surgir casi que exclusivamente de un cambio interno. Cuando yo me empiezo a dar cuenta qué papel juego yo en la sociedad, qué es las cosas que a la sociedad le critico, pero yo las replico en mi interior y las empiezo a cambiar, yo creo que ahí sí se puede empezar a pensar eso. Entonces, creo que estamos cansados de todos los gobiernos que nos invitan cada vez a pensar la ciudad y tan poca gente que nos invita a pensarnos a nosotros mismos y a qué papel estamos jugando en la ciudad y en la sociedad. Cuando el cambio empiece por nosotros, yo creo que vamos a mirar un cambio en el exterior mucho más importante. Sin embargo, creo que dentro de esa revolución íntima que creo que es necesaria, está también el poner ciertos temas en la mesa, que creo que sí es una cosa urgente, que esta sociedad ha privilegiado desde siempre el ocultar, el eufemismo, un montón de cosas. Creo que hay un problema gigantesco, pero gigantesco del lenguaje, en que nos hicieron creer que con nombrar una cosa ya la tenemos solucionada. Entonces decimos, por ejemplo, que el problema es la corrupción. Y ya, con eso no, ya de solución. No. Bueno, ya lo diagnosticó, el diagnóstico no cura. Eso apenas nombra, ¿cierto? Entonces bueno, entonces hablemos quién es el corrupto, cómo es la corrupción y cómo lo cesamos sobre todo. Pero nada, aquí dimos por sentado eso. Acuñamos ciertos términos y apelamos siempre al eufemismo para poder ocultar las realidades, hablando lo que preguntabas del fondo y la forma. Yo creo que eso también es un proyecto político muy jodido. La forma, la manera en que usted mantiene a la gente en un mismo sistema, haciéndoles creer que cambian, es dejando las formas y quitando los fondos, ¿cierto? Entonces nos hablamos cuáles eran las preguntas esenciales del hipismo, nadie las repitió. Repetimos que los hippies son los que ponen flores, escuchan no sé qué y se visten de tal manera, ¿cierto? ¿Cuáles son las preguntas esenciales de las protestas y las marchas que se hicieron aquí de los jóvenes hace tan poco? Ya nadie habla de eso. Habla de lo que dañaron, de lo que pedían, etcétera. Es decir, la forma. Los fondos nunca nos han permitido abordar eso. Entonces creo que es esencial que traigamos esos temas y en serio los discutamos. No los nombremos únicamente, sino que los discutamos y de ser posible intentemos buscar vías en que se pueda al menos empezar a solucionar. Perfecto, Gilmer, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros y de verdad por dejarnos esas reflexiones sobre la mesa, porque sí, o sea, es tarea de todos aportar nuestro grano de arena para contribuir realmente a la transformación desde tantos ámbitos que necesita nuestro país, nuestra ciudad también, pero que bueno, lo importante, como tú dices, es poner sobre la mesa y empezar a trabajar, ¿cierto?, sobre eso, no simplemente quedarnos como en la palabra, si es que llegamos al punto de nombrarlas, porque muchas veces, como le decía, ni eso logramos. Pero bueno, una gran reflexión y ojalá te podamos tener más adelante en otro espacio para que sigamos reimaginando diferentes asuntos que nos rodean. Por aquí siempre a la orden, muchas gracias. A todos los que se conectaron con nosotros, muchas gracias. Los esperamos en otro episodio para que sigamos reimaginando juntos diferentes asuntos que nos rodean.